¿Qué es este mensaje? Bro, ¿por qué no haces un video resumiendo el Antiguo Testamento en 5 minutos? 5 minutos, eso es muy poco, pero vamos a intentarlo, vamos a ponernos serios en 1, 2, 3. Primer libro de la Biblia, el primero que vemos cuando abrimos la Biblia es el libro de Génesis, en griego significa orígenes. El origen del pecado, el origen de la tierra, el origen de la vida, el origen de la redención de Cristo. La primera profecía mesiánica la vemos aquí. Vemos el primer pecado, el primer asesinato, vemos qué pasa, la tierra se corrompe, hay un diluvio, los primeros patriarcas, Abraham, luego su hijo Isaac, luego su hijo Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel, luego los hermanos venden a José, José se va a Egipto como esclavo, pero Dios lo protege, lo bendice y Dios a través de José hace que los israelitas, los hebreos pasen de Canaán a Egipto y sean liberados de la hambruna que había. Luego vemos el libro de Éxodo, en Egipto son hechos esclavos, sufren mucho en el libro de Éxodo, pero luego Dios levanta un liberador llamado Moisés, quien los trae. El libro de Éxodo es un libro muy épico, lleno de milagros, columna de nube en el día, columna de fuego en la noche, la mano poderosa de Dios está con ellos. Luego pasa el libro de Levítico, es un libro de las leyes de Dios, sacramentales, gubernamentales y morales con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Luego el libro de Números, ellos vagan 40 años en el desierto, muchas tribulaciones por ser cabezas duras y no obedecer a la voz y el mandato de Dios. Luego el libro de Deuteronomio, se reitera la ley, el último discurso de Moisés, recordando las leyes de Dios antes de que esta nueva generación pase la tierra prometida. Moisés muere, pero los planes de Dios no, así que él levanta a un Josué conquistador. Ahí vamos para el libro de Josué, el conquistador, el que conquista la tierra de Canaán, destruyendo muchas naciones que estaban en el medio, enemigos de Dios. Luego el libro de Jueces, que es el libro de la historia de los primeros líderes de Israel. Es una total batidora, un ciclo vicioso. El pueblo de Israel se arrepiente, Dios los libera, luego pecan de nuevo y caen en condenación. Luego el libro de Ruth es un libro mucho más pacífico, más suave. No hay guerra, no hay batallas. Es un libro bonito sobre la vida campesina en esos tiempos, una muchacha que Dios usa con fidelidad. Luego el libro de Primera de Samuel, vemos al primer rey, el rey que es Saúl. Luego del rey Saúl vemos a David. Y vemos el transcurso entre Saúl siendo primero un hombre ungido y siendo después un pecador que desobedece al Señor. Luego en segunda de Samuel vemos el reinado de David, incluyendo sus triunfos y fracasos personales y políticos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también se equivocó, pero se restauró, se arrepintió y Dios lo cambió. Así que arrepiéntete. Primera de Reyes relata los reinados de Salomón, como el reino se divide a la mitad, Israel se divide a la mitad, el reino del norte, que se le llamó el reino de Israel, el reino del sur, que se le llamó el reino de Judá. En el reino del norte todos los reyes eran malos, Dios levantó profetas grandes como Elías y Eliseo. En el reino del sur casi todos eran malos, pero había algunos buenos que todavía se mantenían firmes. Luego Segunda de Reyes continúa la historia de los reyes de Israel, terminando con la caída de ambos reinos. El reino del norte cae ante el imperio de Asiria, el reino del sur cae ante el imperio de Babilonia. Pero los que estaban en Babilonia, los judíos, luego regresan atrás. Pero eso no aparece en Segunda de Reyes. Luego Primero de Crónicas es una genealogía y una historia de Israel desde Adán hasta el reinado de David. Luego Segunda de Crónicas, el reinado de Salomón y los reyes de Judá, con énfasis en la fidelidad al templo y al culto. Es casi lo mismo que Primera y Segunda de Reyes, pero desde un punto de vista diferente. Luego el libro de Esdras, el regreso de los exiliados judíos de Babilonia. Nehemías, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y la renovación del pacto con el pueblo de Dios. Libro de Esther, una historia de cómo una muchacha con su belleza y fidelidad al Señor logra salvar al pueblo judío, que fue Dios a través de ella. Es un libro que no menciona el nombre de Dios, pero vemos la mano de Dios desde el principio hasta el fin. Luego el libro de Job, una reflexión sobre el sufrimiento humano, un hombre que lo perdió todo para ver la gloria del Señor. Libro de Salmos, una colección de himnos, oraciones y alabanzas que expresan nuestra relación con Dios. Proverbios, consejos prácticos sobre la vida moral, el trabajo, la familia, relación con Dios, muy importante para los jóvenes. Vas a aprender mucho, por favor, te lo aconsejo. Libro de Eclesiastés, reflexión sobre el sentido de la vida. Como todos los placeres no te van a llenar si no son vanidad de vanidades. Libro de Cantares, poema del amor entre un esposo y una esposa, pero vas a ver grandiosamente la mano de Dios porque también representa la relación entre la iglesia y Cristo. Así que léelo por tú mismo que lo vas a ver. Libro de Isaías, uno de mis favoritos, le llaman el quinto evangelio. Es el libro del Antiguo Testamento que más profetiza sobre Jesús desde inicio hasta el final. Tiene 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros, así que le llaman casi como una Biblia resumida. Libro de Jeremías, unas profecías sobre la caída de Jerusalén. Lamentaciones, poemas que lamentan
la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo, escrito por Jeremías, al que le llaman el profeta llorón, y no por gusto. A veces en el ministerio vamos a soltar grandes lágrimas, hermanos. Ezequiel, profecía durante el exilio en Babilonia, anunciando el juicio y la eventual restauración de Israel. El libro de Daniel es un libro semi-profético y semi-histórico. Los primeros capítulos hablan de historia, pero después los otros capítulos hablan de la escatología final de profecía sobre Israel. El libro de Oseas, el matrimonio de Oseas con una mujer infiel, es sinónimo de la infidelidad de Israel en contra de Dios. Libro de Joel, advertencia sobre el juicio de Dios y un llamado al arrepentimiento. Libro de Amós, profecías de juicio contra Israel por su injusticia social. Abdías, profecías sobre la caída de Edom, la descendencia de Saúl, hermano de Jacob, porque estos fueron infieles contra Israel y no lo ayudaron. Luego el libro del profeta Jonás, la historia del profeta, que alguien que desobedece a Dios. Dios le dice, ve a Nínive, pero él va a Tarsis, y desobedeciendo al Señor, viene un pez grande que lo ubica en el camino y el propósito de Dios. Libro de Miqueas, profecía de juicio y restauración, habla sobre que de Belén vendría el Mesías. Libro de Nahum, anuncio de la caída de Nínive como juicio de Dios por su crueldad. Libro de Habacuc, diálogo entre el profeta y Dios sobre el mal en el mundo y la justicia divina. Habacuc no entendía varias cosas, pero Dios se las explica todas. Libro de Sofonías, profecía sobre el día del juicio de Dios y la salvación para el remanente fiel. Libro de Ageo, llamado a reconstruir el templo después del exilio. Libro de Zacarías, visiones y profecías que anuncian la venida del Mesías y la restauración de Jerusalén. Por favor, léelo. Y el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, denuncia la infidelidad de Israel y anuncia el juicio venidero y la venida de Elías antes del gran día terrible de Jehová. El Elías que era Juan el Bautista, que preparó la venida de Cristo, pero que también a su vez es el comportamiento que tú y yo como iglesia debemos tener en los tiempos finales. Una voz que clama en el desierto, prepara el camino de Cristo y dice, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Léete el Antiguo Testamento, por favor. Así comprenderás mejor el Nuevo Testamento y le darás un rumbo poderoso a tu relación con el Señor, desde Génesis hasta Malaquías. Dios te bendiga. Ok, creo que me pasé de los 5 minutos, pero hermanos, no es fácil. Que Dios te bendiga. Comparte este video para que otros lo vean. Dale like, comenta y suscríbete también. Amén.